En las profundidades del océano, donde las olas pueden alcanzar la altura de un edificio y el viento corta como cuchillas invisibles, se libra una de las batallas más duras de la humanidad, la pesca en alta mar. No hay carreteras, no hay refugios y desde el momento en que el barco se adentra en el horizonte, los pescadores quedan a merced de un entorno que no perdona errores. La pesca en alta mar no es solo un trabajo, es una lucha constante contra fuerzas implacables. Las tormentas llegan sin previo aviso, con vientos capaces de volcar embarcaciones y olas monstruosas que engullen todo a su paso. El ruido ensordecedor del agua chocando contra el casco del barco se mezcla con el rugido del motor, mientras la tripulación trabaja incansablemente, amarrada a las cubiertas para no ser arrastrada al abismo. Cada decisión puede ser la diferencia entre regresar al puerto o perderse en la inmensidad del océano. Pero el desafío no es solo climático. La maquinaria a bordo, diseñada para lidiar con toneladas de peces, es tan peligrosa como las olas mismas. Un paso en falso, una cuerda mal asegurada o un descuido con los ganchos de las redes pueden resultar en lesiones graves o incluso fatales. A pesar de ello, los pescadores se enfrentan a estas condiciones día tras día, impulsados por la promesa de una buena captura y el sustento para sus familias. Sin embargo, más allá de los riesgos físicos, está el aislamiento. En alta mar, la distancia del hogar no se mide en kilómetros, sino en días y noches interminables. Los pescadores viven en espacios reducidos, compartiendo cada momento con la misma tripulación, lejos de sus seres queridos y del confort de la tierra firme. La soledad pesa tanto como las redes llenas de peces, y la añoranza del puerto se convierte en el motor que los impulsa a soportar las adversidades. Este documental nos adentrará en el mundo de estos héroes del mar, explorando no solo las dificultades que enfrentan, sino también el ingenio, la camaradería y la valentía que los definen. Descubriremos cómo sobreviven en uno de los entornos más hostiles del planeta, cómo dominan técnicas de pesca que desafían la imaginación y cómo, a pesar de los riesgos, regresan una y otra vez al océano, ese vasto territorio donde las olas son tan monstruosas como sus recompensas. Bienvenidos a la pesca en alta mar, donde la lucha contra el océano no es solo un desafío físico, sino un testimonio de la resistencia humana. La vida en un barco de pesca en alta mar es una experiencia que pocos pueden imaginar. Aquí, el día no se mide por el amanecer o el atardecer, sino por la interminable rutina de trabajo que comienza mucho antes de que salga el sol y termina mucho después de que la oscuridad se apodere del océano. En este mundo flotante, donde el espacio es reducido y el movimiento nunca cesa, cada miembro de la tripulación debe adaptarse a un entorno que exige tanto física como mentalmente. El día comienza temprano, con un estruendoso despertar marcado por el ruido de los motores y el crujido del casco mientras el barco se balancea sobre las olas. Los pescadores se levantan en completa oscuridad, ajustándose sus trajes impermeables y botas de goma antes de salir a la cubierta, donde el viento frío y el salitre los recibe como un golpe. No hay tiempo para quejas, cada minuto cuenta, y las redes deben estar listas para lanzarse al agua. La jornada laboral en alta mar es agotadora, con turnos que pueden extenderse hasta 18 horas. En la cubierta, los hombres y mujeres trabajan hombro a hombro, jalando redes pesadas cargadas con cientos de kilos de peces, clasificando las capturas y asegurándolas en las bodegas antes de que el próximo lanzamiento comience. Es un proceso repetitivo, sí, pero también peligroso. Una red mal asegurada o un resbalón en la cubierta mojada puede significar una lesión grave, y caer al agua en estas condiciones podría ser fatal. El barco, aunque robusto, es un espacio pequeño y confinado. Las literas son estrechas, los camarotes están abarrotados, y la privacidad es un lujo inexistente. Los olores a combustible, pescado y sudor impregnan cada rincón, mientras la vibración constante del motor acompaña a los pescadores incluso en sus pocas horas de sueño. Pero, a pesar de estas condiciones, se desarrollan vínculos fuertes entre la tripulación. La camaradería y el sentido de equipo son esenciales para mantener la moral alta y garantizar que todos regresen a casa sanos y salvos. El aislamiento es otro desafío. Durante semanas, los pescadores están completamente desconectados del mundo exterior. No hay internet, ni teléfonos, ni mensajes de los seres queridos. Las únicas noticias son las que trae el viento, y el único contacto humano es con los compañeros de a bordo. Es un aislamiento que puede ser abrumador, pero también une a la tripulación en una comunidad única, una familia improvisada que comparte tanto los momentos de triunfo como los de peligro. El tiempo libre es escaso, pero cuando llega,
los pescadores encuentran formas de desconectarse del trabajo. Algunos juegan a las cartas, otros comparten historias de sus vidas en tierra y algunos simplemente observan el horizonte, perdiéndose en la vastedad del océano. Estos momentos de pausa, aunque breves, son esenciales para mantener la cordura en un entorno tan exigente. La vida en un barco de pesca en alta mar no es para cualquiera. Es un trabajo duro, implacable y a menudo ingrato. Pero para quienes lo hacen, es también un llamado, una forma de vida que pocos entienden pero que muchos respetan. Aquí, en este pequeño mundo flotante, cada pescador es más que un trabajador. Es un sobreviviente, un luchador que enfrenta día a día las pruebas que el océano les pone. El océano es un lugar de contrastes extremos. En un momento puede estar en calma, con aguas tan tranquilas como un espejo, y al siguiente puede convertirse en un monstruo indomable, desatando tormentas que desafían incluso a los barcos más resistentes. Para los pescadores en alta mar, enfrentarse a estos desafíos climáticos y naturales no es una posibilidad, sino una certeza. Cada jornada en el océano es una apuesta contra fuerzas que no pueden controlar. Las tormentas son el enemigo más temido. En cuestión de horas, el cielo puede transformarse en una masa de nubes oscuras que cubren el horizonte, anunciando la llegada de un caos imparable. Los vientos rugen, las olas se levantan como gigantes y el barco, que en puerto parece invencible, se convierte en un simple juguete del océano. Los pescadores amarran todo lo que pueden, incluidos ellos mismos, mientras luchan por mantener la estabilidad y evitar que el agua inunde la cubierta. Cada ola que golpea el casco resuena como un trueno, y cada maniobra del capitán se convierte en una lucha por mantener el rumbo y evitar el desastre. En estas condiciones, el trabajo no se detiene. Las redes deben ser aseguradas, las capturas protegidas, y cualquier descuido puede ser fatal. El frío cala hasta los huesos, y el agua salada, que salpica constantemente, se mezcla con el sudor y el cansancio. Pero lo más difícil es la incertidumbre. En medio de una tormenta, no hay forma de saber cuánto tiempo durará o si el barco resistirá hasta que pase. Cada minuto parece una eternidad, y cada ola que el barco supera es una pequeña victoria en una batalla interminable. Pero las tormentas no son el único peligro. Las olas monstruo, fenómenos raros pero letales, son otro de los desafíos impredecibles de la pesca en alta mar. Estas gigantescas paredes de agua, que pueden alcanzar más de 20 metros de altura, aparecen de repente, sin previo aviso, y pueden volcar incluso a los barcos más grandes. Enfrentarse a una de estas olas no depende de la habilidad ni del equipo, es una cuestión de suerte y resistencia. El clima extremo también incluye cambios súbitos de temperatura que afectan tanto a los pescadores como a las capturas. En regiones polares, el hielo puede formarse rápidamente en la cubierta, haciendo que caminar sea un peligro constante. En aguas tropicales, el calor sofocante puede agotar a la tripulación antes de que termine la jornada. Estas variaciones climáticas exigen una preparación constante y una resistencia física y mental extraordinaria. A pesar de todo, los pescadores han aprendido a adaptarse. Siguen con atención los reportes meteorológicos, aunque en alta mar, estos no siempre llegan a tiempo o son precisos. Muchos confían en su experiencia, en los signos del mar y el cielo que solo un ojo entrenado puede interpretar. Pero incluso con toda su preparación, saben que el océano siempre tiene la última palabra. Estos desafíos no solo ponen a prueba la resistencia física, sino también la fortaleza emocional de los pescadores. Enfrentarse cara a cara con el poder del océano es un recordatorio constante de su fragilidad frente a la naturaleza. Pero también es lo que les da un profundo respeto por el mar y por el trabajo que realizan. Porque para ellos, el océano no es solo un lugar de trabajo, es un adversario, un aliado y, en última instancia, un maestro que nunca deja de enseñarles lecciones de humildad y supervivencia. La pesca en alta mar no es solo una lucha contra los elementos, es también un arte complejo que requiere destreza, experiencia y una perfecta sincronización entre los miembros de la tripulación. En este vasto y hostil territorio, las técnicas de pesca son tan diversas como las especies que se persiguen, y cada método está diseñado para enfrentarse a los retos específicos de las aguas profundas. Uno de los métodos más comunes en alta mar es el uso de redes de cerco. Estas redes gigantescas, capaces de abarcar cientos de metros, son lanzadas al agua para rodear bancos de peces como el atún o las sardinas. Una vez cerradas, se convierten en una trampa que asegura la captura de grandes cantidades de pescado en un solo intento. Pero este método, aunque efectivo,
es físicamente agotador y requiere una coordinación impecable. Cada miembro de la tripulación tiene un papel crucial, desde quienes manejan las grúas hasta quienes aseguran las redes. Un error puede significar la pérdida de horas de trabajo o incluso poner en peligro al equipo. Otro método emblemático de la pesca en alta mar es el palangre, una técnica que utiliza líneas de pesca extremadamente largas, equipadas con cientos o incluso miles de anzuelos. Estas líneas, que pueden extenderse por kilómetros bajo el agua, están diseñadas para capturar especies más grandes y valiosas, como el pez espada o el tiburón. Sin embargo, trabajar con palangres es un desafío en sí mismo. Requiere paciencia, precisión y una gran habilidad para manejar las líneas pesadas sin enredarlas o dañarlas. Además, los pescadores deben lidiar con la captura incidental, como tortugas marinas o aves, que muchas veces quedan atrapadas accidentalmente. En aguas más profundas, los arrastreros son la herramienta principal. Estos barcos están equipados con redes reforzadas que se arrastran por el fondo del océano, recolectando especies como el bacalao o el camarón. Pero esta técnica, aunque altamente rentable, también es una de las más controvertidas debido a su impacto ambiental. Las redes arrasan con todo a su paso, destruyendo hábitats sensibles como los arrecifes de coral y capturando indiscriminadamente especies no deseadas. Para los pescadores, equilibrar la productividad con la sostenibilidad es un dilema constante. Además de las técnicas tradicionales, en alta mar se persiguen criaturas excepcionales. La captura de especies gigantes, como el atún rojo o el marlín, es una de las tareas más desafiantes y emocionantes. Estos peces, conocidos por su fuerza y velocidad, ofrecen una lucha titánica antes de ser subidos al barco. Es un enfrentamiento directo entre hombre y animal, donde cada tirón de la línea y cada movimiento del pez pone a prueba la resistencia de los pescadores. El trabajo no termina con la captura. Una vez que los peces están a bordo, comienza el arduo proceso de clasificarlos, limpiarlos y almacenarlos en cámaras frigoríficas para conservar su frescura. Cada movimiento debe ser rápido y eficiente, porque en el océano, el tiempo es un lujo que no se puede desperdiciar. Sin embargo, la pesca en alta mar no es solo una cuestión de habilidad técnica, también requiere una mente estratégica. Los capitanes deben analizar constantemente los patrones de las corrientes, la temperatura del agua y los movimientos de los bancos de peces para maximizar las capturas. Es una mezcla de ciencia, experiencia y un instinto casi sobrenatural que se desarrolla con los años. A pesar de los avances tecnológicos que facilitan la labor, como los sonares para detectar bancos de peces o los sistemas de navegación avanzada, la pesca en alta mar sigue siendo un oficio lleno de incertidumbres. Nunca hay garantías de éxito, y cada jornada es un recordatorio de que, en el océano, el esfuerzo humano siempre está sujeto a los caprichos de la naturaleza. La pesca en alta mar no es solo un trabajo, es una coreografía precisa, una combinación de fuerza, habilidad y conocimiento que define el espíritu del pescador. En este vasto escenario de olas y viento, cada captura es un triunfo, y cada jornada, una prueba de resistencia y perseverancia. En alta mar, los peligros no solo vienen de las olas gigantes o las tormentas implacables, también están en los detalles invisibles del día a día, esos riesgos que acechan en cada esquina del barco y que, en un segundo, pueden transformar una jornada común en una tragedia. Estos peligros invisibles son parte inherente de la pesca en alta mar, un recordatorio constante de que trabajar en el océano es enfrentarse a lo impredecible. Uno de los mayores riesgos en alta mar es la maquinaria pesada utilizada para capturar y procesar pescado. Los cabrestantes, grúas y rodillos trabajan con tensiones extremas para manejar las enormes redes y líneas de pesca. Un cable que se suelta inesperadamente puede convertirse en un látigo mortal, y una red mal asegurada puede enredar a un pescador, arrastrándolo hacia las profundidades. En un entorno donde el margen de error es mínimo, la atención y la experiencia son las mejores defensas contra estos accidentes. Otro peligro constante es el resbalón en la cubierta, una superficie que casi siempre está mojada y cubierta de restos de pescado, aceite y sal. Los pescadores caminan con botas pesadas, intentando mantener el equilibrio mientras el barco se sacude con cada ola. Una caída en estas condiciones puede resultar en lesiones graves, como fracturas o golpes en la cabeza. Y si alguien cae por la borda, las probabilidades de supervivencia disminuyen drásticamente. En el océano abierto, el agua helada puede provocar hipotermia en minutos, y el rescate se convierte en una carrera contra el tiempo. La falta de atención médica inmediata es otro factor que agrava los riesgos en alta mar.
En tierra firme, un accidente grave puede ser atendido en cuestión de minutos. En un barco en el medio del océano, las opciones son limitadas. La mayoría de las tripulaciones cuentan con botiquines de primeros auxilios y conocimientos básicos, pero enfrentarse a lesiones más serias, como amputaciones o enfermedades súbitas, puede ser una situación desesperante. En muchos casos, la única solución es esperar la llegada de un helicóptero de rescate o intentar regresar al puerto más cercano, algo que puede tomar horas o incluso días. Además de los riesgos físicos, los pescadores enfrentan desafíos psicológicos. El estrés constante, el cansancio extremo y la presión por cumplir con las cuotas pueden llevar a errores fatales. La fatiga es una de las principales causas de accidentes en alta mar, ya que turnos de hasta 20 horas dejan poco margen para descansar. Este agotamiento afecta no solo el rendimiento, sino también la capacidad de juicio, aumentando la probabilidad de cometer errores en situaciones críticas. En alta mar, incluso los fenómenos naturales más cotidianos pueden convertirse en peligros invisibles. La exposición prolongada al sol, combinada con el reflejo del agua, puede causar quemaduras graves y deshidratación. Por otro lado, el frío extremo en regiones polares puede provocar congelación en las extremidades si no se toman las precauciones adecuadas. Cada cambio en las condiciones climáticas exige una adaptación inmediata por parte de la tripulación. A pesar de estos riesgos, los pescadores no cuentan siempre con los recursos necesarios para garantizar su seguridad. En muchos casos, las tripulaciones trabajan en barcos viejos, con equipos obsoletos y pocas medidas de protección. Esto no solo aumenta la probabilidad de accidentes, sino que también limita la capacidad de respuesta en caso de emergencia. Las inversiones en seguridad suelen ser vistas como un lujo, cuando en realidad son una necesidad vital. Sin embargo, los pescadores no se enfrentan a estos peligros sin preparación. La experiencia y el trabajo en equipo son sus mayores aliados. Los más veteranos enseñan a los jóvenes cómo moverse con cuidado, cómo manejar las herramientas de manera segura y cómo reaccionar ante las emergencias. Cada tripulación se convierte en una familia que cuida de sus miembros, compartiendo el peso de los riesgos y la responsabilidad de regresar a casa sanos y salvos. En el océano, los peligros invisibles están en todas partes, pero también lo está el ingenio humano y la capacidad de adaptación. La pesca en alta mar es una danza constante entre el riesgo y la recompensa, un oficio donde cada decisión importa y donde la valentía se mide no solo en enfrentarse a las olas, sino también en superar los desafíos ocultos que cada día trae consigo. La pesca en alta mar no solo pone a prueba a los pescadores y sus barcos, sino también a los ecosistemas marinos que sostienen esta industria. El impacto de esta práctica va más allá de lo visible, afectando tanto a las comunidades humanas como a las criaturas que habitan en las profundidades. En este capítulo, exploraremos las consecuencias humanas y ambientales de esta actividad, y cómo éstas se entrelazan en una compleja red de interdependencias. En el corazón de la pesca en alta mar están las comunidades costeras que dependen de ella para sobrevivir. Para muchas familias, esta actividad no es solo un trabajo, sino su principal sustento. Los pescadores pasan semanas o meses lejos de casa, enfrentando peligros inimaginables para asegurar el pan diario. Pero la realidad es que, a pesar del riesgo, los beneficios económicos no siempre son proporcionales. Muchos pescadores trabajan bajo condiciones precarias, con bajos salarios y pocas garantías, atrapados en un ciclo de explotación donde su esfuerzo rara vez es recompensado de manera justa. Estas condiciones también tienen un impacto emocional. El tiempo lejos de casa crea tensiones en las familias, que deben aprender a vivir sin la presencia constante de sus seres queridos. Los hijos crecen con padres ausentes, las parejas cargan con la responsabilidad de mantener el hogar, y las comunidades enteras se convierten en testigos de los sacrificios que hacen sus pescadores. Cada regreso al puerto es una mezcla de alegría y alivio, pero también de incertidumbre, ya que nunca hay garantías de que el próximo viaje será igual de exitoso o seguro. Desde el punto de vista ambiental, el impacto de la pesca en alta mar es igualmente profundo. La sobrepesca es una de las principales preocupaciones, especialmente en regiones donde las cuotas no son estrictamente reguladas o donde las embarcaciones ilegales operan sin restricciones. Cuando las poblaciones de peces se reducen más rápido de lo que pueden reproducirse, se rompe el equilibrio ecológico, afectando no solo a las especies objetivo, sino también a los depredadores y presas que dependen de ellas. Además, las técnicas utilizadas en alta mar pueden ser altamente destructivas.
Los arrastreros, por ejemplo, no solo capturan grandes cantidades de peces, sino que también dañan los hábitats submarinos, arrasando con corales, esponjas y otras formas de vida que tardan décadas o incluso siglos en recuperarse. Este daño es irreversible en muchos casos, y su impacto se siente no solo en el océano, sino también en las comunidades costeras que dependen de estos ecosistemas para pescar de manera sostenible. La captura incidental es otro gran problema. Especies no objetivo, como tortugas marinas, tiburones y aves, quedan atrapadas en las redes y en la mayoría de los casos mueren innecesariamente. Esto no solo afecta a la biodiversidad, sino que también reduce la resiliencia de los ecosistemas marinos frente a otros desafíos, como el cambio climático. A pesar de estos problemas, hay iniciativas que buscan mitigar el impacto de la pesca en alta mar. La implementación de tecnologías sostenibles, como redes diseñadas para reducir la captura incidental o dispositivos que permiten a las tortugas escapar, está marcando una diferencia en algunas regiones. Asimismo, los esfuerzos internacionales para establecer áreas marinas protegidas están ayudando a recuperar poblaciones de peces y hábitats dañados. Pero la verdadera solución radica en encontrar un equilibrio entre la explotación y la conservación. Esto requiere no solo regulaciones más estrictas, sino también un cambio de mentalidad en todos los niveles, desde los grandes operadores industriales hasta los pescadores artesanales y los consumidores. Al final, todos formamos parte de esta cadena, y nuestras acciones tienen un impacto directo en los océanos. La pesca en alta mar es una actividad que define la relación entre los humanos y el mar, una relación que debe evolucionar para asegurar un futuro sostenible. Porque si bien el océano parece infinito, sus recursos no lo son. Cada captura, cada red lanzada y cada jornada de pesca deja una huella, y es nuestra responsabilidad garantizar que esa huella sea lo más ligera posible, tanto para las personas como para el planeta. Una historia real y trágica que ilustra el inmenso poder del océano y los peligros de la pesca en alta mar es la del barco pesquero Andrea Gail, que se perdió durante la famosa tormenta perfecta de 1991. Este caso, aunque ampliamente conocido por la adaptación cinematográfica de 2000, es un recordatorio de lo impredecible y letal que puede ser el océano, especialmente cuando se enfrenta a olas monstruosas. El Andrea Gail era un barco pesquero de 22 metros de eslora, basado en Gloucester, Massachusetts, un puerto conocido por su comunidad de pescadores. En el otoño de 1991, el barco zarpó con una tripulación de 6 hombres, buscando capturar peces espada en las aguas del Atlántico Norte, una zona conocida por su riqueza en peces, pero también por sus condiciones climáticas extremas. Tras varios días de pesca, el Andrea Gail comenzó su viaje de regreso al puerto con una bodega llena de capturas. Sin embargo, en el camino, el barco se encontró con un sistema climático inusual. La convergencia de un ciclón extratropical, un huracán y una corriente de aire frío del norte, lo que dio lugar a una tormenta de proporciones épicas, conocida hoy como la tormenta perfecta. Las olas en esa tormenta alcanzaron alturas estimadas de más de 30 metros, tan altas como un edificio de 10 pisos. Los vientos rugían a más de 120 kilómetros por hora, y el océano se convirtió en un campo de batalla implacable. A medida que la tormenta empeoraba, el Andrea Gail perdió contacto por radio con la costa. La última transmisión del capitán, Billy Taine, fue escalofriante. Informó de las condiciones extremas y de las dificultades para mantener el barco a flote. Aunque nunca se encontraron restos del barco, las autoridades creen que fue golpeado por una de las olas monstruo generadas por la tormenta, provocando su hundimiento y la pérdida de toda la tripulación. La tragedia del Andrea Gail no solo dejó un impacto en la comunidad pesquera de Gloucester, sino que también se convirtió en un símbolo de los riesgos inherentes a la pesca en alta mar. Historias como esta subrayan la realidad de que, en el océano, incluso los barcos más experimentados y las tripulaciones más preparadas pueden ser superados por la fuerza de la naturaleza. También destacan la valentía de los pescadores, que enfrentan estos peligros día tras día en busca de sustento para sus familias. Este relato nos recuerda que, a pesar de todos los avances tecnológicos y la experiencia acumulada, el océano sigue siendo un entorno donde el hombre siempre está en desventaja. La historia del Andrea Gail es una advertencia y un homenaje a quienes arriesgan sus vidas en alta mar, demostrando que la pesca no es solo un oficio, sino una lucha constante contra lo impredecible. Otra de las historias más impactantes y menos conocidas de los peligros de la pesca en alta mar es la tragedia del FV Gaul, un barco pesquero británico que desapareció sin dejar rastro en 1974, en las traicioneras aguas del mar de Barents.
Este caso, envuelto en misterio durante décadas, es un recordatorio inquietante de que incluso los barcos mejor equipados y las tripulaciones más experimentadas pueden caer víctimas de la implacable fuerza del océano. El FV Gaul era un arrastrero de 70 metros de eslora, construido para soportar las duras condiciones del Atlántico Norte. Con base en Kingston upon Hull, el barco zarpó en febrero de 1974 hacia el mar de Barents, una de las zonas pesqueras más ricas pero también más hostiles del mundo. A bordo iban 36 tripulantes, hombres acostumbrados a las adversidades del mar y a trabajar en un entorno que pocos podían soportar. El mar de Barents, situado al norte de Noruega y Rusia, es conocido por sus aguas heladas, sus tormentas repentinas y su aislamiento extremo. Pescar allí no es solo una cuestión de habilidad, es una prueba de resistencia contra un entorno que parece diseñado para desafiar a los humanos. Las olas pueden alcanzar alturas monstruosas, y el frío, combinado con el viento, crea condiciones casi insoportables. Pero el Gaul y su tripulación eran considerados veteranos de estas aguas, y su viaje no parecía fuera de lo común. El 8 de febrero de 1974, el Gaul dejó de comunicarse. Sin señales de socorro, sin alertas previas. Simplemente, desapareció. Durante días, los equipos de rescate buscaron desesperadamente en las aguas heladas, encontrando solo restos dispersos. Una boya salvavidas, un bote inflable y algunos otros fragmentos que apenas ofrecían pistas sobre lo que había ocurrido. La tripulación y el barco habían desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás un vacío que devastó a las familias en tierra. Durante años, el destino del Gaul fue objeto de especulación. Algunos creían que había sido víctima de una tormenta feroz, arrasado por olas gigantes en un evento repentino. Otros sugerían que podría haber colisionado con un iceberg, o que su equipo había fallado bajo las extremas condiciones del mar de Barents. Sin embargo, la falta de pruebas concretas permitió que surgieran teorías más oscuras. Algunas personas afirmaron que el Gaul estaba realizando actividades de espionaje para el Reino Unido y que había sido hundido intencionalmente. Estas teorías alimentaron el misterio durante décadas. No fue hasta 1997, más de 20 años después de la desaparición, que se localizó el naufragio del Gaul a una profundidad de más de 300 metros. Los investigadores encontraron que el barco estaba sorprendentemente intacto, lo que descartaba una explosión o colisión catastrófica. En su lugar, los expertos sugirieron que una combinación de factores podría haber llevado al hundimiento. Una tormenta severa, combinada con la entrada de agua en el barco debido a compuertas mal aseguradas, habría provocado su rápida inundación. Pero lo más escalofriante de esta tragedia no son los misterios que rodean el hundimiento, sino la realidad de lo que pudo haber experimentado la tripulación en sus últimos momentos. Imagina estar en la oscuridad helada del mar de Barents, luchando contra el agua que entra en el barco, con olas gigantes golpeando el casco y una temperatura que congela cada movimiento. El pánico, la desesperación y la impotencia debieron ser abrumadores. Y, sin embargo, no hubo tiempo para un llamado de auxilio, ni para una despedida. En minutos, el barco y su tripulación fueron reclamados por el océano. El caso del FV Gaul sigue siendo un recordatorio sombrío de los riesgos inherentes a la pesca en alta mar. Incluso con los mejores equipos y la mayor experiencia, el océano puede ser un enemigo implacable. Los hombres del Gaul no solo perdieron sus vidas, sus familias y comunidades también perdieron a quienes sustentaban sus hogares y traían historias del mar. Hoy, cuando los pescadores parten hacia aguas lejanas, la historia del Gaul permanece como una advertencia. El océano puede ser generoso, pero también es caprichoso, y cada viaje es un recordatorio de que la naturaleza, en toda su belleza y fuerza, nunca debe ser subestimada. La pesca en alta mar es un testimonio de la valentía humana frente a la naturaleza en su estado más puro y salvaje. Desde las olas monstruosas que pueden engullir embarcaciones enteras hasta los desafíos cotidianos de un trabajo extenuante y peligroso, esta actividad pone a prueba no solo la habilidad y resistencia de los pescadores, sino también su espíritu. La historia del Andrea Gail y su fatídico destino durante la tormenta perfecta nos recuerda que, por más preparados que estemos, el océano sigue siendo un territorio indomable. En cada zarpada, los pescadores arriesgan todo, enfrentando fuerzas mucho más grandes que ellos mismos. A pesar de los avances tecnológicos, de las técnicas modernas de pesca y de la experiencia transmitida por generaciones, el océano siempre tiene la última palabra. Pero esta realidad también resalta la resiliencia de las comunidades que dependen de esta actividad,
los sacrificios de quienes trabajan en alta mar y la necesidad de un equilibrio entre la explotación de los recursos marinos y su conservación. Porque los pescadores no solo luchan por su sustento, también son guardianes de un ecosistema que sustenta la vida en todo el planeta. La pesca en alta mar es más que un oficio, es un reflejo de la relación entre la humanidad y el océano, una relación que exige respeto, humildad y una constante búsqueda de equilibrio. Con cada red lanzada, con cada barco que regresa al puerto y con cada historia que se cuenta, se reafirma el poder de la naturaleza y la extraordinaria capacidad humana para enfrentarla. Mientras miremos al océano, recordemos no solo su belleza y su vastedad, sino también las vidas que dependen de él. Desde los pescadores que enfrentan olas monstruo hasta las especies que habitan sus profundidades, proteger el mar y a quienes lo trabajan es una tarea que nos involucra a todos. Porque al final, el océano no es solo un recurso, es un símbolo de la vida misma y de nuestra conexión con algo mucho más grande que nosotros. El océano es un lugar de desafíos inmensos y de historias que merecen ser contadas, como la de los valientes pescadores que arriesgan todo en alta mar. Si este documental te ha inspirado y te ha permitido valorar el esfuerzo humano y la majestuosidad de la naturaleza, no olvides suscribirte a este canal. Aquí encontrarás más relatos increíbles, documentales llenos de aventura y reflexiones sobre los lugares y las vidas que hacen del planeta un lugar único. Dale al botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Únete a esta comunidad y ayúdanos a compartir estas historias con el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje entre las olas monstruo. Nos vemos en la próxima aventura.